Ok, vamos a hacer la parte práctica. Necesitamos el trazado, ¿sí? Necesitamos el trazado y vamos a hacerlo con un papel fotométrico. Necesitamos reglas. ¿Sí? Necesitamos transparencia, una transparencia, ¿sí? Y una de las primeras cosas que hacemos es hacer unas líneas de referencias. Vamos a llamarle trazado original al trazado propio, ¿sí? Y vamos a llamarle transparencia al papel cefalométrico. Entonces, cuando digamos trazar en el trazado original, se refiere a este papel, ¿no? Sobre el trazado original vamos a hacer unas líneas de referencia que son como unas cruces, ¿ven? Y esto lo puedo trasladar al papel, ¿sí? ¿Para qué sirve estas líneas? Sirve justamente para cuando queremos superponer la transparencia con el original, ¿sí? O antiguo, ¿sí? Podamos hacer la superposición tomando en cuenta esas dos líneas, ¿sí? ¿Ok? El VTO cefalométrico comienza con la base de cráneo. En la base de cráneo se dibuja, sí, voy a trazar esta línea que se llama Bastion Nation. Voy a ubicar los puntos Bastion Nation, ¿sí? Voy a ubicar estos puntos Bastion Nation, ¿sí? Y los voy a trazar. Voy a trazar la línea Bastion Nation. Bastion Nation, ¿sí? Y voy a incrementar 2 milímetros delante de Nation, 2 milímetros y 2 milímetros detrás de Bastion. También voy a marcar este punto que es el cruce del eje facial con Bastion Nation. Este es el eje facial y el cruce con Bastion Nation, este puntito lo voy a marcar una línea pequeña. Se llama el punto CC, doble C. Entonces, delante de Nation voy a incrementar 2 milímetros, ¿sí? 2 milímetros. ¿Sí? La línea le voy a incrementar 2 milímetros. Y en la parte posterior también 2 milímetros. Esos 2 milímetros vendría a ser un crecimiento promedio normal, ¿ya? Entonces estamos suponiendo que esta base de cráneo va a crecer 2 milímetros, en total 4, como parte del crecimiento promedio o normal. Pero aquí viene la primera pregunta. ¿Todos los pacientes crecen con 2 milímetros? ¿Todos? Segundo, pacientes de clase 3 habíamos mencionado de que la longitud de la base de cráneo podría estar disminuida. Entonces no necesariamente crece 2 milímetros por mes, pero este VTO lo vamos a hacer con este promedio, así se menciona en el libro, ahí así lo menciona Ricketts, ¿no? Pero la primera cuestión es, ¿incrementamos siempre 2? No siempre. Hay casos donde la base de cráneo de un paciente de clase 3 crece en menor longitud. No siempre va a ser 2. ¿Ya? No se olviden de marcar el punto CC. Luego de eso vamos a mover la transparencia. O sea, voy a trazar, disculpen, me olvidé de trazar. He aumentado pero no he trazado. O sí lo he trazado. Sí, ya lo tracé. Voy a mover la transparencia, sí, lo puedo mover, sí, pero voy a hacer que el Nation antiguo y Nation nuevo coincidan.
Le llamaré nación nuevo pues al nación que está ubicado en la transparencia y nación antiguo en el trazado original. Entonces, una vez que coincidan nación antiguo con nación nuevo, voy a dibujar el hueso nasal. Coincide base en nación, base en nación, y una vez que coincida nación antiguo con nación nuevo, pues dibujo el hueso nasal. Voy a hacer el mismo ejercicio, voy a mover la transparencia hasta que base antiguo y base nuevo coincidan. Una vez que coincide base antiguo con base nuevo, voy a dibujar el clivus. El clivus, este es el segmento que ustedes ven acá, ¿sí? Es la parte del hueso occipital, ¿sí? Acá. Y aquí está la sincondrosis, ¿no? Esfeno-occipital. Esa parte es el clivus. Y detrás del clivus está el hueso, disculpen, el agujero magno. El agujero magno y continúa con el hueso occipital, ¿no? Entonces el clivus vendría a ser este triangulito. En la puntita de este triángulo, en la punta del triángulo, vendría a ser el punto bastion. Una vez que coincide bastion nación en bastion, voy a dibujar el clivus. Voy a dibujar el clivus, ¿sí? No dibujo toda la base cráneo, he dibujado el clivus y he dibujado también nación. En este momento yo puedo ubicar el punto DC, que vendría a ser este de acá, el punto DC. Acuérdense que el punto DC, ese es el punto medio que está ubicado en el cóndilo y ubicado en la línea bastion-nación. Ese es el punto DC. Y este vendría a ser el punto Chi. Miren, hasta aquí solamente hemos incrementado la línea bastion-nación y le estamos dando, estamos considerando la participación de la base del cráneo. No hemos hecho nada en la maxila, no hemos hecho nada en la mandíbula, ni en los dientes. Pero sabemos que la base del cráneo pertenece al crecimiento secundario. Cuando estamos en el punto DC, en este punto, viene la primera decisión terapéutica. La primera decisión terapéutica es determinar si voy a abrir o cerrar el eje. Si yo giro la transparencia, ¿bien? Yo giro la transparencia, ¿sí? ¿Sí? Voy a producir un efecto de rotación de la mandíbula. Por ejemplo, bien, vamos a hacerlo con lápiz aquí para que ustedes vean las diferentes posibilidades. Lo voy a hacer con lápiz. En el supuesto caso de que el paciente es clase 3, sí, el paciente es clase 3, a mí me conviene que la mandíbula rote hacia abajo y hacia atrás. Suponiendo que este sea la mandíbula, lo estoy punteando con lápiz, ¿sí? ¿Sí? Si yo quisiera que la mandíbula rote hacia atrás, lo que voy a hacer es girar la transparencia hacia adelante. Cuando yo gire la transparencia hacia adelante, yo evalúo aproximadamente cuántos grados estoy abriendo el eje en este caso. Miren, cuando yo giro la transparencia en sentido antihorario, ¿sí? En la parte superior, bastion-nación se abre. Esta cantidad yo lo puedo calcular. Por ejemplo, aquí habrá unos 4 grados, 5 grados a lo mucho, ¿sí? Entonces no puedo abrir el eje tanto tampoco, no demasiado no puedo. Entonces, yo creo que esta cantidad es suficiente. Entonces he girado la transparencia en ese sentido, ¿sí? Cuando haya girado la transparencia, puedo dibujar la zona de el cóndilo, la escotadura y la apófisis coronoides. Puedo dibujar este segmento.
¿Ven? Lo que he hecho es girar la transparencia una cantidad de grados y he dibujado el cóndilo, escotadura y la apófisis coronoides. ¿Cuál es el detalle? Miren qué sucede suponiendo que voy a volver a dibujar el mentón. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago que coincidan, basio, nación, que coincidan? ¿Sí? En el punto CC coincidan. Miren lo que sucede con el mentón. Se desplaza hacia abajo y hacia atrás. ¿Sí? Este es el inicial y este es luego de haber hecho, luego de haber abierto el eje, ¿no? Abrimos el eje. Entonces hay un efecto vertical y también sagital. ¿Sí? Entonces esa es la primera decisión terapéutica. En pacientes de clase 2 sería en sentido contrario. En sentido contrario. ¿Sí? En sentido contrario. Entonces, luego de haber hecho esta mecánica de abrir el eje, lo que sigue es continuar con el VTO. Voy a hacer que coincidan como estaba antes. ¿Sí? Sí, ahí nos habíamos quedado con la transparencia, había girado. ¿Sí? Luego de haber hecho este giro, ¿sí? Vamos a dibujar la línea Xi de C, punto Xi, punto de C. Vamos a trazar Xi de C y le vamos a incrementar 2 milímetros más. 2 milímetros más. Porque es lo que crece en promedio. 2 milímetros más. Vamos a incrementar 2 milímetros más. Luego de eso vamos a través de esa línea Xi de C, vamos a mover la transparencia. Puedo mover la transparencia, pero a través de la línea Xi PM. Disculpen, a través de la línea Xi de C. A través de esta línea Xi de C, lo que vamos a hacer es que coincida Xi antiguo con Xi nuevo. Xi antiguo con Xi nuevo. ¿Sí? Xi antiguo con Xi nuevo. Cuando ya está coincidente, yo puedo dibujar la zona anterior de la rama, la parte posterior, ¿sí? La parte inferior de la mandíbula, hasta la altura del punto mentoniano. Tenemos dibujado rama y parte inferior de la mandíbula. La siguiente línea que se dibuja es la línea Xi PM. El punto PM, para que se ubiquen, es la transición entre lo cóncavo y lo convexo. Entre lo cóncavo y convexo. El punto más cóncavo es el punto B, el punto más convexo es el punto Pogonion. Más o menos aquí sería el punto PM. ¿Sí? Como ustedes ya tienen el trazado original, ya tienen dibujado la línea Xi PM. Voy a trazar y voy a incrementar, en este caso, 2 milímetros por año. En total serían 4. Vamos a ubicar bien, sería aquí. Hasta aquí. A simple vista vean que este paciente tiene una muy buena longitud de mandíbula. Muy buena, tiene 70, imagínense. Y fíjense la altura de la rama, que me parece pequeña. Este paciente tiene una longitud aumentada y sería una variable más, un factor más que genera la clase 3.
Imagínense si creciera 4 milímetros más. 4 milímetros más, vean. A través de esta línea SHIPM, lo que voy a hacer es mover la transparencia, ¿sí?, a través de la línea SHIPM hasta que el punto PM antiguo y PM nuevo coincidan. ¿Sí? Una vez que coinciden, voy a dibujar, ¿sí?, la sínfisis. La sínfisis. La sínfisis. Bien, estos primeros pasos me han servido para evaluar la mandíbula. Básicamente la mandíbula. Hemos visto su crecimiento vertical de la rama y el crecimiento del cuerpo mandibular. Asimismo hemos visto la rotación de la mandíbula. ¿Cuándo decido rotar la mandíbula hacia atrás? O sea, ¿cuándo decido abrir el eje? Cuando son pacientes, de preferencia, pacientes clase 3, ángulo bajo, clase 3, braquifaciales. ¿Por qué motivo? Porque los pacientes de clase 3 tienen la dimensión vertical anterior disminuida y a ellos sí le puedo aumentar la dimensión vertical, puedo abrir el eje. Pero un paciente que es dólico facial, que tiene un plano mandibular hiperdivergente, va a ser limitado a abrir el eje, porque ya se encuentra abierto. Entonces, abrir el eje facial terapéuticamente me favorece que sean braquifaciales. Si son hiperdivergentes, estos pacientes hiperdivergentes ya tienen el eje facial abierto, ¿ya? Entonces, esa es una consideración. Lo otro, la longitud del cuerpo mandibular, no existe aparatos que disminuyan la longitud. Tampoco existe aparatos que disminuyan o aumenten la altura de la rama. Cuando colocamos una mentonera, comprimimos el cóndilo. Cuando colocamos una máscara facial, traccionamos maxila, pero hay una fuerza también que comprime el cóndilo. Pero no existe un aparato que aumente rama o que aumente longitud o que disminuya la longitud. Eso es, disminuir un hueso, la longitud de un hueso, es imposible. Un hueso no lo puedo disminuir de longitud, tendría que haber una reabsorción, sería un poco ilógico. Lo que se plantea con la mentonera y con la máscara es que este ángulo goniaco o esta longitud entre punto condilion y nation disminuya, ¿sí? O que la mandíbula simplemente rote hacia abajo y hacia atrás. Dense cuenta que el tratamiento de la clase 3 está limitado, entonces. Limitado básicamente a hacer una rotación y comprimir el cóndilo. Si el cóndilo no crece, pues compensamos a la clase 3. Estando aquí en este momento, en este paso, podemos trazar el nuevo plano facial que va de nation al punto pogonion, ¿sí? Y podemos trazar el plano mandibular, que es de mentoniano al borde posterior inferior de la mandíbula. Y como tenemos el punto CC que trazamos al inicio, ubicamos al inicio, puedo unir el punto CC y el punto nation. Este es el punto nation virtual, y esto vendría a ser el nuevo eje facial. No hemos hecho, hasta el momento no es nada complejo, ¿no? Es entendible. Más que saberse toda la secuencia, es entender por qué abrimos o cuáles serían mis decisiones terapéuticas. Bien, si yo hago que coincida Bastion Nation en el punto CC, Bastion Nation en el punto CC, fíjense los dos ejes, el antiguo eje facial y el nuevo eje facial. Fíjense que el eje facial
ha disminuido, el eje facial se abrió. Hay un desplazamiento del cóndilo, disculpe, del mentón hacia abajo y hacia atrás. El cóndilo ha rotado en su propia posición y el mentón se ha desplazado hacia abajo y hacia atrás. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta ahí acaba la decisión terapéutica de la mandíbula. No se puede hacer más. No hay mayores cambios en este momento. Para continuar, vamos a ubicar el plano facial antiguo con el plano facial nuevo. Voy a ubicarlos y voy a hacer que coincidan en el punto nación. Al hacer coincidencia con el punto nación, el plano facial en el punto nación, ¿sí? Plano facial que va de nación a pogonion, nación-pogonion, ¿sí? Ambos coinciden, ¿sí? Ambos coinciden. Vamos a ubicar el punto mentoniano antiguo, y el punto mentoniano nuevo. Este punto mentoniano antiguo y nuevo tienen una distancia. Vamos a aumentar el zoom. Antiguo y nuevo. Antiguo y nuevo. Esta distancia entre antiguo y nuevo lo vamos a dividir en tres partes. ¿Sí? Vamos a dividirlo en tres partes. ¿Sí? Y el primer punto vamos a dividirlo un tercio y un tercio. El primer punto se llamará M1 y el otro se llamará M2. M1 y M2. Sobre esta línea, el plano facial, ¿sí? Voy a desplazar la transparencia sobre la línea, voy a mover la transparencia hasta que el punto M1 coincida con mentoniano antiguo. M1 que coincida con mentoniano antiguo. M1 coincida con mentoniano antiguo. Chicos, ¿escuchan el audio? ¿Cómo está el audio? Hay un chat que pueden activar en la parte inferior. Hay un chat, ¿sí?, donde ustedes pueden escribir. Sugerencia, usen audífonos. Sugerencia, usen audífonos y también apaguen sus micrófonos. Cuando ingresan, se activa el micrófono de algún compañero y hacen interferencia. ¿Ok? También a veces se debe señal también, aproxímense a su Wi-Fi. Ok, entonces estábamos en que mentoniano antiguo y mentoniano nuevo hay una distancia y esa distancia lo dividiríamos en tres partes iguales. A su vez, esta distancia se ubicaban el punto M1 y M2, ¿sí? Punto M1 y M2, y luego ubicábamos el punto M1 que coincida con mentoniano antiguo, ¿sí? ¿Para qué sirve esta nueva posición? En esta nueva posición vamos a dibujar a la maxila, al maxilar. Vamos a dibujar al maxilar. Cuando M1 coincida con mentoniano, vamos a dibujar la maxila
pero vamos a dibujarla, pero no el punto A. ¿Sí? Para que se entienda, voy a dibujarlo aquí con lápiz. Este es el punto A, o la zona anterior, ¿ven? Si yo no hago ortopedia, no hago nada de ortopedia, el punto A se mantendría casi en su posición inicial, no haría ningún cambio. Pero sabemos que en un paciente clase 3 con deficiencia maxilar me convendría hacer una tracción maxilar. Entonces, te gustaría que el punto A estuviese por delante. O sea, me gustaría que el punto A no acabe aquí como estaba al inicio, me gustaría que acabe aquí, más adelante. La pregunta es, ¿cuánto? Bien, tú puedes utilizar valores de 1 y yo te sugiero que hasta 3. Siendo optimista, hasta 3. ¿Cuándo será 3? Cuando el paciente sea colaborador y use su máscara. Cuando tenga una muy buena edad, por ejemplo, antes de los 8, antes de los 10 años. Si el paciente tiene 11 años, 10 años, 12 años, 13 años, pues mi criterio va a ser pues aumentarle 1, aumentarle 2. Tengan en cuenta que si el paciente utiliza dispositivos de anclaje temporal como mini implantes o mini placas, podría ser mayor de 3, ¿ya? Pero también dependerá del uso. Entonces, tengamos en cuenta la cantidad en función a la edad, en función al aparato que vamos a usar. Si mi caso es muy severo, entonces yo debería plantearme una cantidad de 3 o más. Por ejemplo, un paciente con paladar fisurado, ¿no? Ellos necesitan una gran cantidad. Tienes que identificar cuánto es tu paciente, qué tan severo es tu paciente. Y tú sabes identificarlo con el análisis de Ricketts. ¿Cuánto tiene la convexidad facial? La convexidad facial de Ricketts tiene -7. Esto me está indicando que es un paciente clase 3 muy severo. ¿Cuánto es lo normal? En un paciente niño puede llegar a ser 4 milímetros positivo. En un paciente adulto puede llegar a ser 2 milímetros positivo. 2 significa que el punto A está delante del plano facial, ¿sí? Delante del plano facial. Esos son valores positivos. Si tiene negativo, -7, el punto A está por detrás de la línea N-Pogonion, -7. Significa que es muy severo, debería tener 4 o a lo mucho 2, y a lo mucho 0, pero tiene -7. Entonces es un caso severo y es braquifacial. Miren el eje. El eje está aumentado, es braqui. Miren el neuromuscular, miren el AFAI, 32, cuando su valor normal es entre 45. ¿Ven? El neuromuscular, miren la deflexión craneana. En estos casos se sugiere que repasen el análisis de Ricketts para que se den cuenta la magnitud que tiene el caso. Hemos hecho la clase de Ricketts en el primer módulo, entonces ustedes pueden repasar la clase de Ricketts para que vean que el BTO, la variable que estamos usando para compensar la clase 3. Entonces nos habíamos quedado con plano facial coincidente en Epogonion y habíamos movido la transparencia hasta que M1 coincida con mentoniano antiguo. En ese momento dibujábamos la maxila, pero no ubicábamos el punto A. Aquí viene la decisión terapéutica de la maxila en sentido sagital. Si yo quisiera que la maxila creciera hacia adelante, ¿sí? Yo voy a mover la transparencia hacia atrás. Mira, cuanto más mueva la transparencia hacia atrás, estoy dando a entender que el punto A
se va a ubicar por delante del dibujo que ya hice. Si yo muevo la transparencia hacia adelante, estaría dando que el punto A se ubique hacia atrás. Para eso hemos dibujado, ¿ven?, el cuerpo de la maxila. Hemos dibujado el cuerpo de la maxila y con lápiz, tentativamente con lápiz aquí, he dibujado en el supuesto caso de que la maxila no se mueva. Entonces, si yo quiero que la maxila se desplace hacia adelante, voy a mover la transparencia hacia atrás, manteniendo el plano palatino paralelo. Espiran hacia el anterior, espiran hacia el posterior, paralelo. ¿Ve? ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Este paciente tiene 8 años. Tiene una buena edad, aunque entre 8 y 10 años comienza la fusión de las suturas circunmaxilares. En consecuencia, voy a ponerme en el mejor escenario, que el paciente colabora bien, usa su aparato. Voy a desplazar la transparencia hacia atrás unos 3 milímetros, en este caso. Unos 3 milímetros. Entonces, voy a dibujar el nuevo punto A. El nuevo punto A estaría ubicado aquí, más o menos acá. Ese vendría a ser el nuevo punto A. Pero por cada milímetro de avance que hayas hecho, por cada milímetro de avance, la maxila también se desplaza en sentido vertical, 0.5. Quiere decir, si yo moví 3 milímetros hacia adelante, 3 milímetros hacia adelante, también se va a desplazar en sentido vertical 0.5 por cada milímetro. En total, para 3 sería 1.5. 1.5, más o menos ahí. Entonces, aquí voy a ubicar el nuevo punto A. Voy a dibujarlo, el nuevo punto A. La decisión terapéutica entonces aquí ha sido hacer un avance maxilar de aproximadamente 3, rotar la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, abrir el eje, ¿sí? Hasta el momento vamos con 2 decisiones terapéuticas, en la maxila y otra en la mandíbula. 2 decisiones terapéuticas, ¿sí? Es que me ayuda a entender entonces lo que estoy haciendo. Ahora fíjense la distancia que hay entre el punto A y el plano facial. Habíamos mencionado que lo normal sea positivo y acá sigue siendo negativo. Sigue siendo negativo. En este caso, yo podría hacer otro veteo dentario, otro veteo cefalométrico. Puedo plantearme abrir más el eje. Puedo volver a trazar todo el veteo cefalométrico y plantearme, por ejemplo, abrir más el eje. Puedo plantearme de nuevo traccionar más la maxila. Miren, este caso es tan severo que es uno de los casos que hemos visto en la clase, al cual le pusimos mini implantes en el paladar, un botón de Nance y bloques laterales. Pero entiendan de que, miren, la severidad del caso debería ser positivo y sigue siendo negativo. A pesar de traccionar la maxila 3, a pesar de que hemos abierto el eje como 5 grados, tendríamos que abrir más el eje, tendríamos que traccionar más la maxila. El siguiente paso es desplazar la transparencia sobre la línea N-Pogonion. Voy a desplazar la transparencia hasta que el punto M2, el punto mentoniano antiguo con el punto M2 coincidan. ¿Sí? M2 y antiguo coincidan. Y aquí viene otra decisión terapéutica. Voy a ubicar sobre M2
y yo puedo girar la transparencia. Voy a quitar zoom. ¿Sí? Sobre M2 yo puedo girar la transparencia. ¿Para qué me servirá este giro? Voy a cambiar el plano oclusal. Habíamos visto en las clases de crecimiento y desarrollo que en un paciente clase 3, y también lo hemos visto en la clase, en el diagrama, ¿no? En el diagrama habíamos mencionado de que en un paciente clase 3, el ángulo disminuye, ¿no? El ángulo de la base craneal, ¿sí? Esto se desplaza hacia aquí y esto se desplaza hacia aquí. Habíamos mencionado que la maxila desciende, existe una elongación vertical. Eso hace que el plano oclusal se vuelva más horizontal, que la parte posterior descienda más, ¿sí? Entonces, una característica del paciente clase 3 es que el plano oclusal está horizontal, su inclinación está disminuida. Si tuviese una discrepancia posterior, una tercera molar que extruya a la segunda molar y la primera molar, el plano oclusal desciende más. Pero este plano oclusal desciende porque la maxila desciende, porque el crecimiento es vertical. El plano oclusal por sí solo también tiene un movimiento, pero no es, para mí no sería lo suficiente si es que los maxilares, la base de cráneo también descienden. Entonces, ¿cuándo decido cambiar el plano oclusal? ¿Cuál será mi criterio? Si el paciente clase 3 se caracteriza por tener un plano oclusal horizontal, pues mi propuesta será ponerlo vertical, verticalizar o disminuir la inclinación del plano oclusal. Sobre este punto, M2 con mentoniano antiguo, puedo girar la transparencia. Aquí hay un poco de confusión. Miren. Yo giro la transparencia en sentido antihorario, servirá para empinar el plano oclusal. Si yo giro en sentido horario, servirá para descender el plano oclusal. Entonces, en un paciente tan severo como este caso, tan severo, sí me conviene empinar el plano oclusal, empinar de todas las maneras. Entonces, en este caso, bien, voy a girar la transparencia, ¿sí? Y lo voy a girar en sentido, en este caso, antihorario. ¿Cuánto? ¿Cómo calculo la cantidad? ¿Cómo calculo la cantidad? Bien, hay dos maneras. Acuérdense que estamos sobre el plano facial, N pogonio. Ese vendría a ser la línea de superposición, ¿sí? Entonces yo voy a girar esto y yo veo cómo se abre un ángulo entre plano facial antiguo y nuevo. Es una manera de saber cuánto estoy girando. Bien, acá no estoy girando nada, acá estoy girando 2 grados, 4 grados, 5 grados. ¿Ya? 5 grados de cambio de plano oclusal es bastante. 3 grados, 5 grados. Cuando se trate de grados, yo sugiero hasta 5. Si es distancia, sugiero que sea hasta 3. ¿Sí? Hasta 3. Entonces, aquí unos 5 grados. ¿Sí? 5 grados. Y yo puedo trazar aquí el nuevo plano oclusal. Si gustas, lo hago con lápiz, ¿no? Si deseo, de una vez con el lapicero, ¿sí? Lo voy a hacer con lapicero. Y hemos dibujado el plano oclusal. ¿Cuál sería otro criterio para hacer el giro? Bien, otros consideran el punto Xi.
voy a girar la transparencia hasta que el plano cruzal esté a la altura del punto X. Pero miren, si yo giro esta transparencia hasta que coincida con el punto X, fíjense cuánto se abre el eje. Disculpen, cuánto cambia la inclinación. Es bastante. Tampoco podemos hacer cambios tan grandes. La idea es ser un poco realistas y tener un cálculo más preciso de lo que vamos a hacer. Si en el tratamiento lo cambiamos y lo empinamos más de lo que lo hemos planificado, a buena hora. Pero en la planificación de un BTO debo ser realista, ¿no? No lo puedo girar hasta que esté con el punto X, es bastante. Veo que es bastante. ¿Ya? Entonces, ese sería un ejemplo. Vamos a... Es un ejemplo. Otro ejemplo sería un poco más. A ver. M2. Vamos a girarlo más. ¿Sí? Y puedo trazar también. Puedo hacer simulaciones. Puedo hacer con lápiz otra simulación. Tengo propuestas para cambiar el plano cruzal. ¿Sí? Luego hemos estado con Mentoniano antiguo y M2 y hemos girado. ¿Sí? Vamos a ponernos aquí. ¿Sí? Lo que voy a hacer es proyectar la posición de la molar inferior, ¿sí?, sobre el plano cruzal. Un puntito acá. Un puntito aquí. Nada más. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta también si voy a hacer ortodoncia o no. Por ejemplo, yo puedo dibujar la molar inferior en este momento, y en el supuesto caso de que vaya a funcionar toda mi biomecánica, toda la ortodoncia, ¿sí?, ¿sí?, yo también puedo dibujar la molar superior en clase 1. Hay casos donde el tratamiento de la clase 3 es con extracciones de primeras premolares. Si yo extraigo primeras premolares, mi caso no va a finalizar en clase 1. Las molares van a finalizar en clase 3. ¿Sí? También tengamos en cuenta que en los incisivos también voy a cambiar la posición del incisivo. El nuevo incisivo lo voy a decidir con el resolutivo de Steiner. En el resolutivo de Steiner me permite hacer cambios en la inclinación de los incisivos. ¿Cuál será la nueva posición del incisivo? He decidido lingualizar 1 milímetro y vestibularizar 3 milímetros el superior. Puedo haber decidido lingualizar 2 y vestibularizar 2 el superior. Entonces, ¿cuál ha sido mi decisión terapéutica para el incisivo inferior? Si voy a hacer extracciones de primeras premolares, ¿cuánto voy a perder de anclaje? ¿Cuánto pierdo de anclaje? El anclaje, si yo pierdo 2 milímetros, entonces del punto inicial voy a marcar 2 milímetros y esa será la nueva posición de la molar después de haber mesializado los dos. Entonces, ¿de qué depende la nueva posición de la molar? Depende del BTO dentario. BTO dentario. En el BTO dentario, cuando habíamos hecho ejemplos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿ya? Les habíamos, suponiendo que yo tengo un apiñamiento de -5 y hago una extracción de 8 milímetros, ¿sí?, voy a utilizar 5 milímetros y voy a perder 3 milímetros. Entonces la posición de la molar va
a estar 3 milímetros hacia adelante. Otro ejemplo, si mi apiñamiento es 3 milímetros y voy a lingualizar 2, en cada lado voy a necesitar 2. Si yo hago una extracción de 8, voy a necesitar 3 milímetros para el apiñamiento y 2 para lingualizar el incisivo. Voy a necesitar 5 y voy a mesializar 3. Ejemplo, si yo voy a lingualizar 2, tengo apiñamiento de 3 y en los premolares tengo un apiñamiento de 1 milímetro, significa que voy a usar 5 milímetros para el apiñamiento de adelante y 1 milímetro para los premolares. Significa que la molar se va a mesializar 2. Ya no me sobra 3, sino me va a sobrar 2. Entonces se mesializa 2. Porque 1 milímetro lo consume los premolares y 3 milímetros los dientes anteriores. Y 2 milímetros la lingualización. Si yo tuviese curva de Spee, haría que el espacio también me consuma, ¿no? Entonces, ¿cuánto se va a mesializar la molar? La molar se mesializa según lo que me sobre. Suponiendo que la curva de Spee es de 3 milímetros o de 4 milímetros, entonces yo necesito 1 milímetro de espacio para la curva de Spee. Entonces tenía 3 apiñamiento adelante, 2 para lingualizar el incisivo, 1 milímetro para A45, apiñamiento de premolares, y 1 para la curva de Spee. Entonces ya no me sobran 2, me va a sobrar 1. Entonces yo debo aplicar el BTO dentario, ¿sí? Por ese motivo el BTO cefalométrico es un nivel más complejo, porque ya necesita saber BTO dentario y resolutivo de Steiner o resolutivo de incisivos. Entonces, en esta posición en la que nos encontrábamos, vamos a trazar aquí, proyectamos mesial de la molar. Y según el BTO dentario yo puedo calcular cuánto se ha mesializado o cuánto se va a mesializar. Cuánto es la proyección, el cálculo de lo que se va a mesializar. Entonces vamos a hacer un ejemplo, lo voy a poner 2 milímetros por delante. Si lo coloco 2 milímetros por delante, lo que voy a hacer simplemente es mover la transparencia a través del plano cruzal, ¿sí? Y si tuviera una regla cefalométrica, un template, dibujaría la nueva posición de la molar usando la regla, o en este caso voy a utilizar el trazado antiguo. ¿Sí? Vendría a ser la nueva posición de la molar. ¿De dónde salió esto? Salió del BTO dentario. Esta es la inicial y este es el final. He puesto 2 milímetros como ejemplo. 2 milímetros de mesialización. Si el caso va a finalizar en clase 1, pues simplemente voy a mover la transparencia y hacer que las molares ocluyan en clase 1. Que la molar superior ocluya con la inferior en clase 1. ¿Sí? Que es una proyección. ¿Sí? Es una proyección. ¿Sí? Voy a mover hasta que ocluya en clase 1. ¿Sí? Suponiendo esta es la cúspide, el surco mesiovestibular, que ocluye la cúspide acá. Y voy a dibujar la molar superior. Y estamos en clase 1. ¿Qué es lo que he hecho hasta el momento? He cambiado el plano cruzal, la inclinación del plano cruzal, y también he calculado que esta molar se ha mesializado 2 milímetros. Es un ejemplo, según el BTO que hemos hecho. Le voy a dar otro ejemplo. Suponiendo que es un paciente clase 3, ¿sí? Y es un paciente sin extracciones. Tengo un apiñamiento leve de -2, línea media está centrada,
la línea media está centrada, ¿sí? Apiñamiento a nivel de premolares A4-5, este es apiñamiento de anteriores A3-3, ¿sí? A4-5. Apiñamiento de premolares y apiñamiento de dientes anteriores. El apiñamiento que hay en premolares es de 1 milímetro. 1 milímetro, menos 1, menos 1. ¿Cuánto espacio necesito en total? Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. En cada cuadrante necesito en total 3 milímetros. Menos 3. Propuesta. Para 3 milímetros voy a sacar dientes. No, no es lógico. Entonces un VTO dentario, así como lo estamos dibujando, sencillo de dibujar. Porque otra opción, ¿cuál sería? Que me llenes la tabla del VTO. Esta es la tabla del VTO y el diagrama de movimientos. Acá está la tabla donde está A33, A45, SPI, línea media, total de 33, T66. Llenar la tabla, los valores de la tabla, que no es difícil. Por ejemplo, en este caso, A33 del lado derecho, ¿cuánto es? Menos 2. A33 del lado izquierdo, ¿cuánto es? Menos 2. A45 del lado derecho, menos 1. A45 del lado izquierdo, menos 1. Curva de SPI, vamos a poner que la curva de SPI es igual a 0. Curva de SPI, 0. Línea media está centrada. Línea media está centrada, no voy a hacer ningún cambio. ¿Cuánto es T33? La suma de todos menos de A45. Todo sería menos 2. Y del lado izquierdo también sería menos 2. T66 vendría a ser la suma de todos, incluyendo A45. Sería menos 3, menos 3. Si deseas, llenas la tabla. No es difícil, línea media, curva de SPI, no es difícil. Ok, entonces, en este caso, ¿cuál es mi opción? Distalizar, ¿cuánto? 3 milímetros. Distalizar ambos lados 3 milímetros. Distalizar. Porque no amerita hacer una extracción. Voy a complicarlo más. ¿Qué tal si yo quiero lingualizar el incisivo inferior solamente 1 milímetro? Si yo lingualizo 1 milímetro, a cada lado necesito 1 milímetro, menos 1, menos 1. Implica que ya no voy a distalizar 3, voy a distalizar 4 a cada lado. ¿Es posible? Sí. Pero acuérdense de la clase, si es más de 3, ya sugerencia sería un mini implante. Un buccal shelf, ¿no? Un mini implante. Ok, entonces, en el supuesto caso de que sea 3 de distalización, volviendo al VTO dentario, nos habíamos proyectado, aquí está, aquí estabas, sí. Entonces teníamos la inicial, la posición inicial de la molar. La posición inicial la habíamos proyectado, esta es la inicial. Y si yo quiero distalizar 4, la nueva posición tiene que estar 4 milímetros hacia distal, lógicamente. Entonces va a estar ubicado aquí, acá. Esa sería la nueva posición de la molar. Entonces, cuando yo mueva la transparencia, tengo que mover la transparencia, lo voy a mover hacia adelante, ¿sí? O hacia atrás, que es lo que yo deseo, ¿no? Yo quiero distalizar. Entonces, veamos, voy a dibujarlo más grande, así. Voy a mover la transparencia. Vamos a ver. Ese es
punto de 2 milímetros, voy a marcar el inicial. Esta es la inicial y aquí habíamos dibujado a 2 milímetros. Entonces la inicial lo voy a hacer coincidir, o lo voy a alejar 4 milímetros. Si deseo, cojo una regla y veo que sean 4 milímetros, más o menos está bien ahí. Esta es la inicial, entonces 4 milímetros hacia atrás, esta sería la nueva posición de la molar. Muevo la transparencia y lo voy a dibujar con lápiz, ¿ya? Miren, esta es la inicial y he dibujado 4 milímetros hacia el distal. Muevo la transparencia hasta que esa marca de 4 coincida con mesial de la molar antigua. Solamente para dibujar nada más. Y voy a dibujar la molar. Lo voy a sombrear para que se vea diferente, ¿ya? Otra propuesta, distalizar. La primera propuesta sería mesializar 2 porque en el BTO dentario hemos calculado una pérdida de anclaje de 2. Y esta molar con lápiz es una proyección de una distalización de 4 milímetros aproximadamente. Entonces, para dibujar la molar superior yo debo ver si voy a finalizar en clase 1. En el supuesto caso de que voy a finalizar en clase 1 molar, la molar superior simplemente lo hacemos ocluir en clase 1. ¿Ven? En clase 1. ¿Ya? Decisión terapéutica de las molares. Esto es lo bonito del BTO cefalométrico. Es bonito en el sentido de que todas tus dudas, todas tus preguntas, lo vas a solucionar aquí, en este momento. ¿Extraigo o no extraigo? ¿Extraigo o no extraigo? ¿Distalizo o no distalizo? ¿Lingualizo el incisivo o no lingualizo el incisivo? A mí me gusta dibujar de esta manera, porque se parece mucho al oclusograma. También lo puedes hacer así. En el diagrama de movimientos yo puedo decir que esta molar se va a mesializar, se va a distalizar, por ejemplo, 4 milímetros. También lo puedo dibujar acá. También puedo dibujar que una molar se mesialice 2 milímetros. Puedo decir que la línea media se desplace hacia un lado derecho o izquierdo, pero si está centrada, pues se mantiene en su sitio. Puedo decir si el canino se va a distalizar. ¿Cuánto? Se va a distalizar, por ejemplo, 2 milímetros. ¿Sí? Si el canino se distaliza 2 y A45 es igual a menos 1, y yo hago una extracción de 8, no tiene sentido porque voy a usar 2 milímetros, me sobra 6, y a nivel de premolares voy a usar 1, me sobraría 5. Entonces, una extracción de 8 sería demasiado. Entonces, haciendo este ejercicio, puedo descartar la necesidad de extraer o no. Bueno, ya estamos acabando, chicos. Vamos a terminar la última parte, que sería la posición de incisivos. Como tenemos trazado el nuevo punto A y la sínfisis, yo puedo trazar la línea apogonion. ¿Ven? Esa es la línea punto A con el punto apogonion. Yo puedo trazar la línea apogonion. Esa es la línea apogonion. Fíjense que es un paciente clase 3 por esta inclinación que tiene. Tengan en cuenta la información antigua, original del caso. Por ejemplo, miren, la distancia del incisivo inferior con la línea apogonion, esta distancia es de, a ver, esta es la línea apogonion, disculpen.
Esta es la línea apogonio. Con el incisivo, la distancia es de 1 milímetro. Originalmente, en el trazado original, ese es el punto A, este es el punto apogonion. El incisivo está a una distancia de 1 milímetro. Clínicamente el paciente se ve así. Clínicamente el paciente está así. Clínicamente. La distancia de apogonion es de 1 milímetro. Pregúntense en este momento cuál es mi propuesta para los incisivos. Ejemplo, esto lo hemos visto en clase. Si mi overjet es de menos 2, el overjet es igual a menos 2. El overjet es menos 2. Pregúntense cuál sería mi propuesta. Si yo lingualizo el incisivo inferior, lo lingualizo vamos a suponer 0 milímetros, no puedo lingualizar nada. El incisivo superior tendría que moverse por lo menos 4 milímetros para que sea un overjet de 2 positivo. Tiene 2 negativo, yo quiero 2 positivo, quiero que el incisivo superior se mueva hasta acá. Esta distancia debe ser como 4 milímetros. Si el incisivo inferior se lingualiza 1, el superior se tiene que mover como 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí viene el resolutivo de incisivos, que también lo hemos visto. Repasen el módulo 1, donde hemos visto análisis resolutivo, pero igual. ¿Cuál es mi decisión aquí? El resolutivo de Ricketts no utiliza la línea NA ni la línea NB. El resolutivo de Ricketts utiliza la línea apogonion. Sabemos que el incisivo está a 1 milímetro. Si mi propuesta es que se vestibularice el incisivo, se vestibulariza 2, ejemplo 2, ya no va a estar a esta distancia. Si yo vestibularizo 2, le voy a aumentar 2 milímetros. La nueva distancia será 3. Si yo decido lingualizar el incisivo 2 milímetros, lingualizar significa que voy a desplazar el punto hacia atrás 2 milímetros. La nueva posición sería menos 1. Porque ya tiene más 1 positivo, voy a desplazar 2, sería menos 1. Entonces, este cambio de incisivo es el resolutivo de Ricketts, utilizando la línea apogonion. Volviendo al BTO, lo que vamos a hacer nosotros es ubicar la posición del incisivo. Según el trazado original, el incisivo está a 1 milímetro. Entonces voy a ubicar aquí, según la línea apogonion, 1 milímetro la posición inicial del incisivo en el plano cruzal, ¿no? Acá está el incisivo. 1 milímetro. ¿Qué sugieren? ¿Vestibularizar o lingualizar el incisivo? En un paciente clase 3. ¿Qué sugieren? Viendo el perfil, ¿qué sugieren? ¿Lingualizar o vestibularizar? En un paciente clase 3 se sugiere lingualizar. ¿Qué sucede si ya está lingualizado? Si este ángulo, que se llama impar, ya está disminuido, tal vez no pueda lingualizar más. Entonces, ¿qué necesitas? Evaluar la cantidad de hueso que tiene el incisivo. Necesitas evaluar el biotipo gingival, cómo está la encía. Si la encía está dañada o es delgada, no puedo lingualizar. Si el IMPA está disminuida, quizás ya no pueda lingualizar. Pero si tengo condiciones de una buena encía, un buen hueso y buen IMPA, sí puedo lingualizar. ¿Cuánto? Vamos a hacerlo con 1 milímetro. ¿Sí? Si estamos con 1 milímetro positivo,
si yo le igualizo 1 milímetro, va a coincidir a una distancia de 0. A una distancia de 0. ¿Sí? Ahora, este es el borde incisal. Voy a ubicar el ápice. Para eso voy a superponer Xpm en Pm, Xpm en Pm, Xpm antiguo y nuevo en Pm, y voy a ubicar el ápice del incisivo. ¿Qué estoy sugiriendo acá? Estoy sugiriendo lo siguiente. Voy a trazar el nuevo eje del incisivo, porque ya tengo el borde incisal, ya tengo el ápice. Repito, voy a colocar Xpm en Pm, Xpm en Pm, y simplemente voy a ubicar el ápice del incisivo y le hago un punto nada más. Como ya tengo el borde incisal y ya tengo el ápice, trazo el eje del incisivo inferior. Para dibujar puedo superponer el borde incisal y el ápice con el trazado antiguo y lo puedo trazar, ¿no? Puedo trazar el incisivo. Normalmente usamos una regla, un template, para hacer esta mecánica. Lo puedo sombrear, ¿verdad? Con lapicero o con un color rojo lo puedo sombrear, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Lingualizar el incisivo 1 milímetro. Hemos lingualizado el incisivo 1 milímetro utilizando el resolutivo de incisivo. Ahora, ¿cómo ubicamos el incisivo superior? Obviamente lo vamos a ubicar con un Bezier de 2. Un Bezier de 2. ¿Sí? ¿Sí? Voy a ubicar el incisivo. Para que se note, lo puedo dibujar acá. Se note más, ¿no? En el antiguo, cuando ponga la transparencia, lo que voy a hacer es que ocluya con un Bezier de 2. Y lo segundo, que el eje facial sea casi paralelo al eje del incisivo superior. Una vez que está ubicado con un Bezier de 2, overbite normal, eje paralelo al eje facial, eje del dentario paralelo al eje facial, dibujo el incisivo superior. Y ya está. Si deseo, trazo el eje del incisivo superior. Si deseo, lo sombreo. Entonces, en un paciente clase 3, lo mismo puedo hacer también en un paciente clase 2. Este BTO lo puedo hacer en clase 2. ¿Sí? Es interesante, es muy bonito. Tejidos blandos no lo voy a hacer porque, uno, por tema de tiempo, y segundo, porque no es tan indispensable, no es tan preciso tampoco, pero más por un tema de tiempo. ¿Sí? Siendo las 10:55, ¿no? Nos hemos extendido más de la cuenta. Entonces, miren, decisiones terapéuticas. ¿Abro o no abro el eje para mandíbula? ¿Tracciono o no tracciono la maxila? ¿Distalizo o mesializo la molar? Esto depende mucho de si hago extracciones o no hago extracciones. ¿Cómo lingualizo el incisivo inferior o no lingualizo? Y obviamente el incisivo superior. Después de esto viene las superposiciones, que también por un tema de tiempo no lo voy a hacer. Las superposiciones de Ricketts también sería interesante. Entonces, esta es una clase de BTO dentario de reforzamiento. Espero que les sirva. Revisen, es muy interesante hacer el BTO, se aprende mucho. ¿Ya? Si tuvieran alguna pregunta, lo hacen. Si
Si en caso no tuviesen problema o preguntas, ahí acabamos. ¿Preguntas? A ver, si desean hablen, les he quitado el mute, o si desean escriban. ¿En qué libro puedo encontrar el vértigo cefalométrico? El vértigo cefalométrico, hay un libro de Ricketts, el libro rojo. A ver, voy a apretar en la luz. El libro rojo, y también hay manuales. Yo les puedo pasar una diapositiva para que ustedes lo tengan, ¿no? Y lo hagan. El vértigo dentario, así como lo he explicado el día de hoy, no hay un libro específico. O sea, no hay para clase 3, no hay para clase 2, es un vértigo genérico. Les voy a mandar como un video, ¿ya? Es más, creo que ya está en la biblioteca, si no me equivoco. Sería cuestión de que entren a la biblioteca, ¿sí? Y puedan ver si está. Que yo sepa si está, en la biblioteca debe estar. Déjenme verificar si está ahí. No puede ingresar, lo voy a verificar. ¿En qué casos debe hacerse el vértigo cefalométrico? Son niveles de complejidad. Hay situaciones donde el caso de clase 3 o clase 2 es leve y basta con un resolutivo de Steiner y se acabó el problema. Cuando el caso se hace más complejo, necesitamos de un vértigo dentario. Cuando se hace más complejo el caso, o sea, tengo dudas, no sé si voy a extraer, no sé cuánto me va a sobrar espacio, no sé si voy a poder solucionar la materia funcional anterior o bastante overjet, yo no sé si voy a solucionar 11 milímetros de overjet. Entonces, amerita hacer un otosograma y hasta un vértigo cefalométrico. Cuando el paciente está en crecimiento pediátrico, si es severo, sí o sí un vértigo cefalométrico es lo más recomendable, ¿sí? Entonces, son niveles de complejidad, niveles de complejidad. ¿Alguna otra pregunta? Son niveles. Acá les había mencionado nivel 4, es cuando hacemos un vértigo cefalométrico. Nivel 2, nivel 3, disculpen, oclusograma. Nivel 2, vértigo dentario. Nivel 1, el resolutivo de Steiner. Mira, en ningún libro dice que sea nivel 1, nivel 2, nivel 3. No existe un libro que diga eso. Yo lo estoy clasificando de esta manera, porque necesitamos organizar nuestro conocimiento. Necesitamos que todo esté organizado, que todo. No podemos tener la casa desordenada, tenemos que ordenarla. Por eso le he puesto nivel 1, porque es el básico, 2, 3, 4, y el nivel 4 y el nivel 5 es el VTO ortoquirúrgico. Sí, el VTO cefalométrico se hace en el trazado de Ricketts. El VTO cefalométrico se puede hacer en pacientes con crecimiento y sin crecimiento. Sin crecimiento no cambia la base de cráneo, no cambia el punto AMA, no cambia, podemos abrir el eje, sí. No cambia los huesos, o sea, SHIPM no crece SHIDC, vaso naso no aumentamos milímetros. Se puede hacer en adultos también, pero todo se hace con el trazado de
Ricketts. Bueno chicos, siendo las 11:02, ahí nos quedamos, ¿ya? Buen día, nos vemos en la próxima, nos vemos en clase. ¿Ya? Saludos. Ok.